Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura del libro de la sabiduría. Capítulo 6, versículos 1 al 11. Escuchad, reyes, y entended. Aprended, gobernantes de los confines de la tierra. Prestad atención, los que domináis multitudes, y os sentís orgullosos de tener muchos súbditos. El poder os viene del Señor, y la soberanía del Altísimo. Él examinará vuestras acciones, y sondeará vuestras intenciones. Porque, siendo ministros de su reino, no gobernasteis rectamente. Ni guardasteis la ley, ni actuasteis según la voluntad de Dios. Terrible y repentino caerá sobre vosotros. Porque un juicio implacable espera a los grandes. Al más pequeño se le perdona por piedad. Pero los poderosos serán examinados con rigor. El Dios de todo no teme a nadie, ni lo intimida la grandeza. Pues él hizo al pequeño y al grande, y de todos cuida por igual. Pero a los poderosos les espera un control riguroso. A vosotros, soberanos, dirijo mis palabras, para que aprendáis sabiduría y no pequéis. Los que cumplen santamente las leyes divinas serán santificados. Y los que se instruyen en ellas encontrarán en ellas su defensa. Así, pues, desead mis palabras, anheladlas, y recibiréis instrucción. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Proteged al desvalido y al huérfano. Haced justicia al humilde y al necesitado. Defended al pobre y al indigente, sacándolos de las manos del culpable. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Yo declaro, aunque seáis dioses, e hijos del Altísimo todos, moriréis como cualquier hombre. Caeréis, príncipes, como uno de tantos. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 17, versículos 11 al 19. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro 10 leprosos. Los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: Vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿No eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie, fuera de este extranjero, que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano: Levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, como cada mañana, hablemos en primer lugar del santo del día, San Josafat Conseguis, obispo y mártir. San Josafat Conseguis nació en el año 1580 en Volinia, una región que hoy pertenece a Ucrania. Desde joven mostró un gran amor por la fe y una profunda devoción a Cristo. Entró en el monasterio basiliano de Vilna, donde se dedicó a la oración, al estudio y a la defensa de la unidad de la Iglesia. Fue ordenado sacerdote y más tarde elegido obispo de Polotsk, en la actual Bielorrusia. Su gran anhelo fue lograr la unión entre la Iglesia Oriental y la Iglesia Latina, en un tiempo en que la división entre ambas era muy fuerte. Trabajó incansablemente por reconciliar a los cristianos, que se habían separado de Roma, promoviendo la paz, la verdad y el amor fraterno. Sin embargo,
Su fidelidad al Papa y su defensa de la unidad le ganaron muchos enemigos. Los opositores lo acusaron de traidor y, en medio de un clima de odio y confusión, una multitud enfurecida irrumpió en su residencia. San Josafat fue golpeado brutalmente y asesinado el 12 de noviembre de 1623. Su cuerpo fue arrojado al río, pero pronto fue recuperado por sus fieles, que lo veneraron como mártir de la unidad cristiana. El Papa Pío IX lo canonizó en 1867, reconociéndolo como un ejemplo luminoso de fe, caridad y entrega total a la causa de la comunión eclesial. Su vida recuerda que la verdadera unidad entre los cristianos no se logra con violencia ni imposición, sino con amor, paciencia y fidelidad al Evangelio. Por otro lado, San Diego de Alcalá, laico franciscano. San Diego nació hacia el año 1400 en San Nicolás de Puerto, cerca de Sevilla, España. Desde joven mostró un espíritu sencillo, humilde y profundamente piadoso, movido por el deseo de servir a Dios. Ingresó en la orden franciscana como hermano lego, es decir, sin recibir el sacerdocio. Su obediencia, su silencio y su amor por los pobres lo hicieron muy querido entre sus hermanos. Fue enviado como misionero a las Islas Canarias, donde trabajó con gran dedicación por la conversión de los habitantes locales, siempre con espíritu de mansedumbre y alegría evangélica. Más tarde, vivió en varios conventos franciscanos en España e Italia. Durante una terrible epidemia de peste en Roma, en el año 1450, San Diego permaneció firme en la ciudad mientras muchos huían, cuidando a los enfermos con valentía y ternura. Se dice que muchos de los que asistió recuperaron la salud gracias a su oración y su fe inquebrantable. Murió el 12 de noviembre de 1463 en Alcalá de Henares, donde su cuerpo permanece incorrupto como signo de santidad. Fue canonizado por el Papa Sixto V en 1588. San Diego es recordado por su humildad, su caridad sin límites y su sencillez franciscana. Su vida enseña que la santidad no depende de grandes cargos o títulos, sino de amar y servir a Dios en cada acto, por pequeño que sea. En la primera lectura, el libro de la sabiduría, en su 6º capítulo, nos entrega una palabra exigente, dirigida con claridad a todos aquellos que ejercen alguna forma de autoridad. No solo se trata de reyes y gobernantes antiguos, sino también de quienes hoy, en distintos espacios, tienen la responsabilidad de guiar, acompañar o influir en otros. Cada padre, madre, maestro, líder, político o sacerdote está llamado a escuchar esta advertencia divina, porque el poder, sea grande o pequeño, no pertenece al hombre, sino que proviene de Dios. El autor sagrado, poniéndose en la voz del rey Salomón, nos recuerda que el poder no se posee para presumirlo, sino para servir. No es un privilegio personal, es una misión que viene del Altísimo. Cuando una persona olvida eso, comienza a perder el sentido de su vocación. El orgullo se infiltra, el corazón se endurece, y poco a poco el servicio se transforma en dominio, la justicia en conveniencia y la autoridad en tiranía. Por eso, la sabiduría habla con firmeza. Quienes gobiernan serán examinados con mayor severidad, porque de sus decisiones dependen muchas vidas, muchos destinos y muchas esperanzas. El mensaje no busca asustar, sino iluminar la conciencia. Dios no se complace en el castigo, sino que desea enderezar los caminos de los que se desvían. Por eso la exhortación es clara: escuchad, reyes, y entended, aprended, gobernantes de la tierra. No es una invitación amable, es una orden del cielo. Es como si el Señor les dijera: recuerden que su poder no es absoluto, que su autoridad no es suya, que sus coronas y sus títulos no los hacen dueños del mundo. Yo soy el Señor de todos, y ante mí deberán rendir cuentas. Esa verdad no cambia con el paso de los siglos.
Hoy también se necesita recordar que cada puesto, cada cargo, cada espacio de influencia es un préstamo divino. Muchos olvidan que el tiempo, la posición, el dinero y la capacidad de mandar son regalos pasajeros. Lo que hoy se tiene, mañana puede desaparecer. Lo que hoy parece seguro, mañana puede caer. Y cuando el orgullo se instala, el alma se apaga. No hay poder que resista la mirada de Dios. Cuando está manchado de injusticia, corrupción o indiferencia, el Señor no se deja engañar por apariencias. Él mira el corazón, mira cómo se trata al pobre, cómo se escucha a quien no tiene voz, cómo se cuida al débil, cómo se administra la justicia. En su justicia divina no hay favoritismos. El que oprime al pequeño, oprime al mismo Dios. El que cierra los oídos ante el clamor del necesitado, está cerrando los oídos a la voz del Espíritu. Por eso, el libro de la sabiduría es un llamado a despertar la conciencia dormida, a sacudir la comodidad de los que creen que su poder los hace intocables. La palabra de Dios enseña que el que más recibe, más deberá responder. A quien se le confía autoridad, se le pide también un corazón limpio, capaz de obrar con rectitud. No basta con tener inteligencia, ni con rodearse de consejeros, si no se tiene un alma dócil a la voz de Dios. Solo la sabiduría divina puede enseñar a gobernar sin abusar, a mandar sin oprimir, a corregir sin destruir, a guiar sin imponer. Esa sabiduría no nace de los libros, sino de la oración, del silencio ante el Señor, de la escucha fiel de su palabra. Cuando el poder se ejerce desde la soberbia, se convierte en instrumento de destrucción, pero cuando se ejerce desde la fe, se transforma en un medio de bendición. El Señor no condena la autoridad, la purifica. No rechaza al que gobierna, lo invita a hacerlo con amor, justicia y misericordia. Un mandato, una decisión. Cada palabra que afecta a otros debe pasar por el filtro del Evangelio. Gobernar no es mandar, es servir. Servir con entrega, con compasión, con sentido del deber y del bien común. Los pequeños, los sencillos, los que viven sin poder ni influencia, serán tratados con misericordia. Dios conoce su fragilidad y se inclina hacia ellos con ternura. Pero los poderosos, los que tienen la capacidad de cambiar realidades, serán juzgados con mayor severidad, no porque Dios sea cruel, sino porque su justicia es perfecta. Quien tiene poder tiene responsabilidad, y quien tiene responsabilidad no puede jugar con la vida de los demás. Este mensaje es también un espejo para todos nosotros. Cada quien, de alguna manera, tiene autoridad sobre algo o sobre alguien. El padre sobre sus hijos, el maestro sobre sus alumnos, el patrón sobre sus trabajadores, el sacerdote sobre su comunidad. No hay que mirar este texto como una advertencia lejana, sino como una palabra viva que toca el corazón de cada creyente. El Señor invita a gobernar con rectitud, a tomar decisiones con conciencia, a ejercer la autoridad con humildad. La verdadera grandeza no está en el rango ni en los títulos, sino en la capacidad de servir con amor. Un gobernante justo es aquel que defiende al débil, protege al inocente y busca la paz. Un líder cristiano es aquel que escucha antes de imponer, que corrige sin humillar, que guía con el ejemplo y no con la amenaza. Cuando una persona se deja guiar por la sabiduría de Dios, aprende a dominar sus pasiones, a controlar su lengua, a discernir antes de actuar. Sabe que el poder sin justicia se vuelve corrupción, y que la justicia sin misericordia se vuelve dureza. Por eso el Espíritu Santo es el verdadero consejero, de quienes buscan gobernar con rectitud. Él enseña a actuar con prudencia, a decidir con serenidad, a servir con generosidad y a corregir con ternura. La sabiduría no es una teoría, es una forma de vivir. Es el arte de mirar la realidad con los ojos de Dios, de discernir lo que conviene y lo que destruye, de elegir el bien por encima del interés personal.
El que posee esa sabiduría no necesita imponerse, porque su autoridad nace del testimonio, de la coherencia, del amor que inspira respeto. Esa es la autoridad que transforma, la que edifica, la que deja huella en la historia. El Señor llama a todos los que tienen alguna responsabilidad a no dejarse vencer por el egoísmo, la comodidad o el miedo. La autoridad cristiana no se ejerce desde el trono, sino desde el servicio. No se demuestra con palabras, sino con obras. Cuando un gobernante o un líder actúa movido por la fe, su poder se convierte en instrumento de esperanza. El pasaje de la sabiduría no es una amenaza, es un acto de amor. Dios no advierte por castigar, advierte para salvar. Quiere que el que manda no se pierda en el orgullo, sino que se mantenga firme en la verdad. Quiere que el que tiene poder recuerde que un día deberá rendir cuentas ante él, y que solo el amor y la justicia serán la medida de su juicio. Por eso, hoy la Iglesia nos recuerda que el único poder que permanece es el que se ejerce en nombre de Dios. Todo lo demás pasa. Las riquezas se acaban, los títulos se olvidan, los gobiernos cambian, pero la justicia de Dios permanece para siempre. Quien gobierna con rectitud gana algo que el mundo no puede quitarle, la paz del alma. El Señor nos invita a abrir los oídos del corazón, a escuchar su voz que sigue resonando con fuerza. Amad la justicia, los que juzgáis la tierra. Porque solo quien ama la justicia puede vivir en paz con su conciencia. Que cada uno, desde el lugar donde está, gobierne con sabiduría, actúe con equidad, hable con verdad y viva con humildad. Así, el poder se convierte en bendición y la autoridad en reflejo del amor de Dios. El Evangelio de hoy nos lleva a un encuentro conmovedor entre Jesús y 10 hombres marcados por la lepra. En aquel tiempo, la lepra era una enfermedad temida que condenaba a las personas al rechazo y al olvido. Los leprosos eran apartados de sus familias, de la comunidad y del templo, viviendo fuera de las aldeas. Su sufrimiento no era solo físico, sino también emocional y espiritual. Cada día despertaban sabiendo que nadie los tocaría, que su voz era lo único que podía cruzar la distancia del rechazo. Cuando Jesús entró en aquella aldea, esos hombres vieron una oportunidad que no podían dejar pasar. Desde lejos, levantaron la voz con una súplica que brotaba del alma. «Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros», gritaron, confiando en que su clamor llegaría al corazón del Señor. No podían acercarse por miedo a contagiar, pero su fe los empujó a hacerse escuchar. En ese grito se unía el dolor, la esperanza y el deseo de una nueva vida. Jesús los escuchó, porque su oído siempre está atento a que sufre. El Maestro no se detuvo ante su condición ni los rechazó por su enfermedad. Les pidió algo sencillo, pero lleno de significado: ir a presentarse ante los sacerdotes. Ese gesto implicaba obediencia, fe y esperanza en medio de la incertidumbre. Caminar hacia los sacerdotes sin haber sido aún sanados fue un acto de confianza total. Y mientras caminaban, ocurrió el milagro que cambiaría su destino. La lepra desapareció, y con ella se fue el peso del aislamiento. La fe que nació en medio del dolor se convirtió en camino de sanación. Jesús no solo curó sus cuerpos, sino que también les devolvió la dignidad y la posibilidad de volver a amar. Cada paso que dieron fue una declaración silenciosa de confianza en el poder divino. Aquel encuentro fue la respuesta a un clamor que había nacido del fondo de la necesidad. La misericordia de Jesús no conoce límites ni fronteras. Él escucha incluso las voces que parecen perdidas en la distancia. Los leprosos fueron testimonio de que la fe puede surgir en medio de la desesperanza. No era necesario estar cerca para recibir su compasión. El solo hecho de llamarlo Maestro mostraba que habían reconocido su autoridad y su bondad. Jesús no exigió explicaciones, solo los invitó a creer. El amor de Cristo se manifiesta en su disponibilidad
para atender a quienes el mundo ha olvidado. Cada encuentro con Él transforma la tristeza en motivo de alegría. Los leprosos, al ver que habían sido curados, descubrieron que la fe mueve lo imposible. La confianza en Jesús les abrió el camino hacia una vida nueva. Este relato nos enseña que el grito de auxilio, cuando se eleva desde el corazón, nunca cae en el vacío. Hoy, aunque no padezcamos lepra física, muchos vivimos situaciones que nos aíslan del amor y la esperanza. Hay heridas que nadie ve, pero que duelen tanto como las llagas de aquellos hombres. El miedo, la soledad y la falta de perdón también pueden convertirnos en personas apartadas. El no sentirse valorado por sus parejas de la manera que cada uno de ustedes esperan, o hace algo que calcoma a las personas hoy en día. La frialdad que existe entre hijos y padres, que viven pegados a un celular o una computadora, y no tienen ni tiempo ni deseos de llevar una conversación. A veces creemos que estamos demasiado lejos de Dios para que nos escuche. Experimentamos el desierto espiritual, que es cuando oramos y no sentimos la presencia de Dios. Eso puede hacer que nuestra vida se llene de temor. Es parecido al momento en que Jesús dice en la cruz, «Padre, ¿por qué me has abandonado?». Pero Dios nunca dejó a Jesús solo a sí mismo, a nosotros tampoco nos dejará. Siempre está ahí, para ayudarnos y socorrernos. Sin embargo, la distancia nunca ha sido obstáculo para su misericordia. Jesús sigue caminando entre nosotros, dispuesto a responder al que clama con fe. En medio de las dificultades, su presencia se hace más real que nunca. Él no necesita que estemos perfectos para acercarnos, solo que tengamos el deseo de ser sanados. El grito de aquellos hombres es el mismo que podemos hacer en nuestras noches de dolor. Cada palabra dirigida a Jesús con sinceridad es escuchada por su corazón compasivo. Cuando todo parece perdido, basta con pronunciar su nombre para que la esperanza renazca. La fe no elimina los problemas, pero cambia nuestra forma de enfrentarlos. Jesús transforma las heridas en testimonios de vida y fortaleza. Así como sanó a los leprosos, también puede restaurar nuestras relaciones rotas. Él devuelve la paz al alma cansada y el consuelo a que ya no encuentra fuerzas. Su misericordia alcanza incluso a quien cree no merecerla. En nuestro mundo actual, lleno de ruido y prisa, necesitamos aprender a clamar desde el corazón. A veces el dolor nos deja sin palabras, pero un suspiro puede ser suficiente para que Él actúe. Jesús entiende el lenguaje del sufrimiento y responde con ternura y poder. Nos invita a caminar, a dar pasos de fe, aunque todavía no veamos el milagro. La obediencia en medio de la espera es el terreno donde germina la bendición. Cada paso confiado nos acerca más a la sanación que tanto anhelamos. Él no ignora las lágrimas ni los silencios cargados de fe. Así como los leprosos encontraron una nueva oportunidad, también nosotros podemos ser renovados. El Señor no se olvida de quienes claman con sinceridad y esperanza. En su mirada hay consuelo, en su voz hay vida, y en su toque hay salvación. El clamor que nace del alma nunca pasa desapercibido ante los ojos de Dios. Su misericordia sigue obrando en cada historia, en cada corazón que lo busca. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, dispuesto a responder con amor infinito. El tiempo no ha cambiado su compasión, ni el dolor humano dejado de tocar su corazón. Cada vez que le decimos ten misericordia de mí, Él escucha y actúa a su manera perfecta. Podemos estar seguros de que no hay distancia que impida su intervención. Cuando la fe se une al clamor, el milagro comienza a gestarse silenciosamente. Jesús nunca pasa de largo ante un corazón que confía en Él. A veces su respuesta llega en forma de paz, otras en forma de fuerza para continuar. Pero siempre llega, porque su amor no falla. El relato de los 10 leprosos es un recordatorio de que Dios escucha incluso los gritos más débiles. Él no se olvida del que sufre, ni ignora al que lo llama con humildad. En cada súplica sincera, el cielo se inclina hacia la tierra.
Así como Jesús escuchó a los leprosos, también escucha hoy a quienes lo buscan con fe. El clamor de la necesidad se convierte en encuentro cuando confiamos en su misericordia. Él sigue caminando por nuestras aldeas modernas, atento al llamado de quienes creen. Y cuando su mirada se cruza con la nuestra, la vida vuelve a florecer. Cada palabra dirigida a Él es una semilla que brota en esperanza. Jesús no solo cura enfermedades, sino también corazones heridos y almas cansadas. Su respuesta siempre llega, aunque a veces se vista de silencio y espera. El mismo poder que limpió la lepra sigue actuando en quienes se atreven a clamar con fe. Continúa diciendo la palabra. Cuando los vio, les dijo: «Id, mostraos a los sacerdotes». Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. No los sanó al instante ni pronunció palabras de curación inmediata. Solo les dijo: «Id, mostraos a los sacerdotes». Esa instrucción simple requería un acto de fe y confianza total en su palabra. En la época, los sacerdotes eran los encargados de confirmar si alguien había sido purificado de la lepra. Para poder reintegrarse a la comunidad, debían ser declarados limpios según la ley de Moisés. Por eso, el mandato de Jesús implicaba que los hombres debían actuar como si ya estuvieran sanos. Ellos no vieron la curación de inmediato, pero decidieron obedecer, y mientras caminaban, la transformación comenzó a suceder. Sus cuerpos enfermos comenzaron a recobrar la salud. Las llagas se cerraron, la piel se renovó y la vida volvió a ellos. Todo ocurrió mientras daban pasos guiados por la fe. Jesús les enseñó que la obediencia es el puente que une la promesa con el milagro. El milagro no se manifestó en el punto de partida, sino en el camino. La obediencia fue la llave que abrió la puerta de la restauración. Cada paso que dieron fue una muestra silenciosa de confianza en la palabra de Cristo. Caminar sin ver el resultado es un gesto de fe genuina. En ese trayecto, cada uno debió vencer la duda y el temor. Sin embargo, ninguno se detuvo, y fue en ese acto de obediencia que el poder de Dios se manifestó. La sanación llegó mientras ellos avanzaban sin entender del todo lo que ocurría. Jesús no les pidió grandes discursos, solo que obedecieran. El milagro fue consecuencia de la acción y no de la pasividad. Así es como Dios sigue actuando en nuestras vidas. Muchas veces nos pide caminar, aunque aún no veamos el cambio. Nos llama a movernos por fe, a confiar en su palabra, incluso cuando no vemos resultados. La obediencia no siempre tiene sentido a los ojos del mundo, pero siempre abre caminos hacia la bendición. Cada paso en obediencia es una declaración de confianza en el poder del Señor. Caminar con fe es afirmar que su palabra basta, aunque los ojos aún no lo comprueben. Jesús no les dijo cuándo serían sanados, solo les pidió que se pusieran en marcha. Esa instrucción nos recuerda que la fe no es esperar que algo pase para creer. La fe verdadera es creer primero y luego ver lo prometido cumplirse. El milagro llega cuando la obediencia se une a la confianza. En la vida, también Dios nos da órdenes que no siempre entendemos. Nos pide perdonar, aunque el corazón siga herido. Nos pide amar, aunque no hayamos recibido amor. Nos pide avanzar, aunque el camino parezca incierto. Cada una de esas instrucciones es una oportunidad para experimentar su fidelidad. Jesús sabía que la obediencia de los leprosos sería el canal por donde fluiría su poder. Asimismo, cuando obedecemos, permitimos que su gracia obre en lo oculto. Las bendiciones más grandes llegan cuando caminamos confiando en Él. El Señor actúa en medio del proceso, no solo al final del camino. Su poder se manifiesta mientras seguimos avanzando con fe. Cada paso de obediencia trae consigo una semilla de transformación. A veces no vemos el cambio de inmediato, pero Dios ya está obrando en silencio. Él nunca ignora a quien se atreve a creer en su palabra. Caminar en fe no siempre es fácil, pero siempre es fructífero. Jesús nos enseña que la fe sin acción se queda estéril. Los leprosos creyeron,
Obedecieron y recibieron el milagro. Ellos no esperaron señales, simplemente siguieron la voz de su maestro. Así también nosotros debemos aprender a obedecer sin condiciones. Cada acto de obediencia fortalece nuestra comunión con Dios. Cuando confiamos en su voz, el miedo pierde su poder. El Señor nos llama a actuar con fe incluso cuando no comprendemos su plan. Él no necesita que entendamos todo, solo que confiemos en su palabra. En cada paso fiel, el cielo se mueve a favor nuestro. La historia de estos hombres demuestra que Dios obra mientras avanzamos. El milagro no está en quedarse esperando, sino en caminar creyendo. Jesús premió la obediencia con una restauración completa. La fe activa abre puertas que el temor mantiene cerradas. Cuando obedecemos, invitamos a Dios a actuar en nuestra historia. Él no falla a quienes ponen su confianza en su palabra. Caminar en obediencia es reconocer que su voz es más segura que nuestras dudas. Dios sigue hablando, y su invitación es la misma: confía y avanza. La obediencia no siempre elimina la incertidumbre, pero sí garantiza su compañía. Cada paso en su voluntad es un paso hacia la victoria. Los leprosos fueron limpiados porque creyeron y obedecieron. Nosotros también podemos ser transformados si respondemos con la misma disposición. Jesús no busca perfección, busca corazones dispuestos a obedecer. Cuando el alma se rinde a su palabra, la vida comienza a cambiar. Él nos pide movernos, no por lo que vemos, sino por lo que creemos. En ese caminar se encuentra la verdadera fe que abre puertas imposibles. Dios no actúa solo cuando entendemos, sino cuando obedecemos. Cada instrucción divina encierra una promesa que se cumple al dar el primer paso. El Señor sigue esperando corazones que respondan con confianza a su palabra viva. Y mientras caminamos creyendo, su poder se manifestará en nuestra vida, tal como ocurrió con aquellos hombres. Cada día, Dios nos llama a caminar confiando en Él, sin saber el resultado inmediato. La obediencia activa la gracia divina, que transforma nuestras dificultades en lecciones de fortaleza. El milagro no depende de nuestra comprensión, sino de nuestra disposición a seguir su voluntad. Cada acción guiada por la fe es un paso hacia la libertad y la renovación interior. Seguir las instrucciones de Jesús nos enseña que el tiempo de Dios es perfecto y que su plan supera nuestras expectativas. El cumplimiento de su palabra nos permite ver cómo su amor se manifiesta de manera concreta en nuestra existencia. Cada acto de entrega es un testimonio que revela la fuerza de la fe y la fidelidad del Señor. Jesús transforma nuestro caminar obediente en un camino de esperanza, sanación y reconciliación con Él. La obediencia nos enseña a confiar en lo invisible y a reconocer la acción silenciosa de Dios en nuestras vidas. Los milagros comienzan cuando tomamos decisiones de fe y nos movemos, confiando en la promesa de su palabra. Cada paso dado en obediencia es un acto de amor hacia Dios, una expresión de nuestra confianza y devoción sincera. Seguir a Jesús con entrega nos permite experimentar la libertad interior, que nace de la obediencia y la fe activa. La vida se renueva cuando dejamos que su palabra guíe nuestros pasos y transforme nuestro corazón en cada decisión. Aunque los sacerdotes de su tiempo a veces no actuaban correctamente, Él siempre cumplía con lo que la ley exigía. El Señor no ignoraba la justicia de la ley, ni la importancia de seguir las normas establecidas por Dios a través de los sacerdotes. Cuando seguimos la guía de quienes tienen autoridad legítima, abrimos nuestro corazón a la acción de Dios en nuestra vida. Hay personas que se dedican a criticar a los sacerdotes constantemente. Van a misa y se quejan de todo, sin considerar el verdadero sentido de la autoridad y el servicio que ellos cumplen. A menudo no saben que la persona a la que critican es alguien que entrega su vida a Dios y a la comunidad. Olvidan que los sacerdotes son instrumentos de Dios, aunque sean imperfectos, y que su labor no depende de la aprobación. El siguiente versículo dice:
Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Recibir la sanación no solo significaba recuperar la salud física, sino también poder reintegrarse a la sociedad y cumplir con la ley. De los 10 leprosos que recibieron la sanidad, solamente uno regresó a Jesús para mostrar su gratitud. Este hombre, siendo samaritano y considerado extranjero, rompió barreras culturales y sociales para honrar al Señor. Su acción destacó porque entendió que la sanación provenía de Dios, y no solo de la propia recuperación. Volver glorificando a Dios a gran voz significaba proclamar públicamente su agradecimiento y dar testimonio de la obra divina. Postrarse rostro en tierra ante Jesús simbolizaba la humildad, la adoración y el reconocimiento total de su autoridad. Dar gracias a Dios tras recibir un milagro demuestra un corazón que comprende la magnitud del favor recibido. Este acto nos enseña que la gratitud no es solo un sentimiento interno, sino una acción concreta que honra al Señor. Los demás leprosos continuaron su camino sin volver, mostrando cómo muchas veces recibimos bendiciones sin detenernos a agradecer. El samaritano nos recuerda que la fe se evidencia cuando combinamos gratitud con acción y reconocimiento visible de Dios. En su época, ser samaritano implicaba enfrentarse a prejuicios y desconfianza, lo que hace su acto de gratitud aún más significativo. Su reconocimiento demuestra que la fe y la gratitud trascienden las diferencias culturales y sociales que puedan existir. Dar gracias con voz alta es un acto de libertad y de alegría que muestra cómo la experiencia de milagro transforma el corazón. La gratitud activa permite que la bendición recibida se convierta en adoración y testimonio de la misericordia divina. Cada gesto de agradecimiento fortalece nuestra relación con Dios y nos enseña a vivir con un corazón consciente de su presencia. El samaritano nos muestra que volver a Jesús después de recibir su favor es tan importante como recibir el milagro mismo. La verdadera gratitud transforma la experiencia de recibir en un acto de adoración y alabanza constante. En nuestra vida, también muchas veces recibimos bendiciones, sin detenernos a dar gracias al Señor por ellas. Glorificar a Dios nos permite vivir con alegría y reconocer que todo lo que tenemos proviene de Él. El volver a Jesús con gratitud nos enseña a no dar por sentado su cuidado y su misericordia constante. La fe se demuestra no solo con palabras, sino con acciones visibles y concretas. Cada bendición que recibimos es una oportunidad para detenernos, reflexionar y ofrecer alabanza sincera a Dios. El acto de postrarse ante Jesús refleja humildad, entrega y reconocimiento de su autoridad y poder sobre nuestra vida. Cuanto estamos en nuestra habitación o en el lugar que elegimos para orar, debemos de postrarnos ante Dios, como lo hacemos al estar frente al Santísimo. Ahí nos reconocemos humildes a sus pies. Glorificar a Dios es un testimonio de fe que puede inspirar a otros a acercarse al Señor. El agradecimiento verdadero nos conecta con el corazón de Jesús y nos permite vivir en armonía con su voluntad. Cada gesto de gratitud activa en nosotros una mayor conciencia de la presencia de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Cada día es un regalo, cada amanecer una nueva oportunidad de alabar al Señor. En medio de los desafíos, en los momentos de alegría o de tristeza, siempre hay motivos para dar gracias, porque incluso en la prueba, Dios sigue obrando, guiando, sanando y levantando nuestras vidas. Dentro de la iglesia, la gratitud se vive de manera especial. Cada Eucaristía es un acto de acción de gracias, una celebración donde el pueblo de Dios se reúne para alabar y reconocer su amor. Cuando participamos de la misa con un corazón agradecido, nuestra fe se fortalece y nuestro espíritu se renueva. Agradecer no es solo una actitud, es una forma de vivir.
Esta lectura nos enseña que la gratitud no depende del lugar de origen, de la posición o del reconocimiento. Depende del corazón. Un corazón agradecido es capaz de ver a Dios en todo. Es capaz de volver a Jesús aun cuando todos los demás se hayan ido por otros caminos. Muchas personas llegan a la iglesia con el corazón cargado, confundidas y perdidas, sin saber qué rumbo tomar ni cómo salir de sus problemas. Algunas vienen heridas por la vida, cansadas de luchar solas, buscando un poco de consuelo, sin imaginar que están a punto de encontrarse con el amor más grande, el amor de Dios, a través del acompañamiento que reciben en los diferentes ministerios. Poco a poco comienza un proceso de transformación interior. Empiezan a ver la vida con otros ojos, aprenden a orar con más confianza, y descubren que Dios no es una idea lejana, sino un Padre cercano que los sostiene en cada paso. Su manera de actuar frente a los demás también cambia, porque cuando el corazón se encuentra con Cristo, se renueva la mente, el lenguaje y las actitudes. Es entonces cuando empiezan a florecer las bendiciones. La paz llega donde antes había angustia, la esperanza reemplaza al miedo, y el gozo del Señor se convierte en su nueva fuerza. Sin embargo, no todos mantienen ese fuego encendido. Algunos, después de recibir grandes gracias, comienzan a creer que ya no necesitan tanto de Dios. Se sienten autosuficientes, seguros por sus propios méritos, y poco a poco se alejan de la oración, de los sacramentos y de la comunidad. Olvidan que las bendiciones no son trofeos personales, sino regalos que provienen del amor misericordioso del Padre. En cambio, otros permanecen fieles y firmes en su camino de fe. Siguen buscando a Dios con humildad, sabiendo que sin Él nada pueden hacer. Estas personas son las que más crecen espiritualmente, porque entienden que la verdadera grandeza está en reconocer su pequeñez delante del Señor. El que agradece se mantiene humilde. Dar gracias es reconocer que otro ha hecho algo bueno por ti, que no todo depende de tus fuerzas y que has sido amado sin merecerlo del todo. La gratitud es una forma de amor. Es una respuesta que nace del corazón cuando se reconoce la bondad de Dios actuando en la vida. Por eso, el alma que agradece nunca se aleja del Señor, porque sabe que cada día, en lo pequeño y en lo grande, Dios sigue obrando maravillas. Quien aprende a dar gracias, aprende también a ser fiel, a servir y a mantenerse firme en su fe, con la certeza de que todo lo que tiene y todo lo que es, se lo debe a ese Dios que nunca deja de amar. Esa es la fe que agrada al Señor, la que no se queda solo en recibir, sino que responde con amor, con adoración y con compromiso. Dar gracias nos protege del egoísmo, de la queja y del olvido. Nos recuerda que cada bendición tiene un propósito, que cada favor recibido es una invitación a compartir, a servir, a testimoniar. Cuando agradecemos, nuestra fe se vuelve más viva y nuestra relación con Dios se vuelve más cercana. La gratitud abre los ojos, sana el alma y fortalece el espíritu. Hoy, el Señor también nos invita a regresar a Él. Nos llama a mirar todo lo que hemos recibido y a reconocer su mano en cada detalle de nuestra existencia. Nos llama a glorificarlo con nuestras palabras, con nuestras acciones y con nuestra vida entera. Dejamos que su gracia fluya y transforme todo lo que somos. Nos sigue diciendo la lectura, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Jesús nos habla con sencillez y claridad, mostrando que la fe tiene un poder real que toca nuestra vida cotidiana. No es solamente un milagro que vemos con los ojos, sino un cambio que sentimos en el corazón y en nuestra manera de vivir. Cuando Jesús dice levántate, nos invita a salir de la parálisis que a veces nos impone miedo, la tristeza o la rutina. Es aceptar la gracia que Dios nos ofrece, sin condiciones ni dudas, con el corazón abierto. Vete es un llamado a dejar atrás aquello que nos aleja de la paz, de la alegría y de la confianza en Él.
Cada uno de nosotros lleva cargas, recuerdos dolorosos, decisiones que nos pesan, y Dios nos llama a soltarlas. La fe no es solo creer en su existencia, sino confiar plenamente en su amor y en su acción en nuestra vida, en nuestras decisiones y en nuestras obras de amor. Cuando nos apoyamos en Él, descubrimos que nada puede derrotar la esperanza que nos da su palabra. La fe nos empuja a actuar, a no quedarnos sentados esperando que todo se arregle solo. La salvación que recibimos comienza en nuestro interior, en el corazón que se decide a creer y a entregarse. No hay obstáculo que pueda resistir la fe que confía en Dios con paciencia y constancia. Dios nos llama a levantarnos aun cuando sentimos que hemos caído demasiado, aun cuando creemos que es tarde. Caminar hacia adelante es confiar en su guía, dejar que nos sostenga y nos enseñe cada día. Cada prueba que enfrentamos puede convertirse en un espacio donde Dios nos fortalece y nos enseña a vivir mejor. El ejemplo del samaritano nos recuerda que reconocer la acción de Dios requiere gratitud y conciencia. Cada día es una oportunidad para experimentar su misericordia y dejar que su luz ilumine nuestro camino. Vivir con fe implica permitir que Dios transforme nuestras decisiones, nuestros pensamientos y nuestra manera de actuar. No podemos quedarnos inmóviles, porque la fe siempre nos impulsa a avanzar y a buscar su reino. El perdón y la gratitud son frutos de la fe que sana, que libera y que renueva nuestro espíritu. Aceptar la salvación es dejar que Dios cambie nuestra forma de vivir, sin resistencias ni miedos. La fe nos da fuerza, nos levanta cuando nos sentimos débiles y nos acompaña en los momentos difíciles. Dios conoce nuestras necesidades y nos ofrece su ayuda incluso antes de que la pidamos. Cada gesto de amor que damos es un reflejo de la fe viva que Él quiere en nosotros. Caminar con fe es vivir con la certeza de que Dios está presente en cada paso que damos. Jesús nos enseña que cada milagro comienza en la confianza que ponemos en Él. El poder de la fe se revela cuando nos abrimos y permitimos que Dios actúe con libertad en nuestra vida. Vivir la fe nos llena de alegría, nos permite encontrar consuelo y nos recuerda que nunca estamos solos. Dejar que Dios nos levante es aceptar su plan, aun cuando no lo comprendemos del todo. La fe transforma nuestra mirada, nos hace valorar lo que importa y nos ayuda a vivir con serenidad. Cada oración sincera fortalece nuestra confianza en Él y nos permite sentir su cercanía. No hay dolor ni circunstancia que supere el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Levántate nos recuerda que debemos decidir avanzar, con fe y con confianza en su misericordia. Vete significa dejar atrás todo lo que nos ata, todo lo que nos impide ser felices y vivir en paz. El corazón que confía en Dios encuentra reposo, fortaleza y serenidad. La fe que salva nos invita a vivir de manera coherente, entregada y agradecida. Por otro lado, vamos a leer algunos de sus comentarios. Rosa Aquino dice: Te pido, Señor, para que mi hija Noelia Aquino no le mezquine la comida a mi nieto Benjamín Altamirano. Y, Señor, te ruego que Pedro Rodríguez me devuelva el dinero que le presté, porque necesito comprar medicamentos para mi hijo enfermo. Hermana Rosa, pedimos al Señor que toque los corazones de quienes te rodean, que reine la comprensión y la justicia, que tu hijo reciba los medicamentos que necesita, y que en tu hogar nunca falte la provisión divina ni la paz. Juliana Ben dice: bendiciones, oración por mi hijo Emmanuel Paz, por su salud y para que tenga un trabajo. Hoy está de cumpleaños. Gracias. Hermana Juliana, nos unimos contigo para agradecer la vida de Emmanuel. Que el Señor lo bendiga con salud, sabiduría y nuevas oportunidades. Que en este día especial reciba la gracia de Dios, y que cada paso que dé esté lleno de esperanza y bendición. Pedro Núñez dice: Señor, pido oración por la salud de la familia Núñez González. Hermano Pedro, que el Señor visite a cada miembro de tu familia con su amor sanador, que los fortalezca en cuerpo y espíritu,
y que su hogar sea un refugio de fe, unión y alegría. Que su bendición permanezca siempre entre ustedes. Rosa Aquino dice: te pido sanidad para las convulsiones de mi hijo Pablo Aquino. Hermana Rosa, confiamos en el poder sanador de Jesús. Que el Señor coloque su mano sobre Pablo, calme sus convulsiones y restaure su salud completamente. Que tu corazón encuentre consuelo en la certeza de que Dios escucha y actúa con amor. Alejandrina Farfán dice: Dios mío, te suplico por la salud mental de mi hijo Rudy, y que apartes de su vida todo lo que lo daña, que se entregue a ti. Hermana Alejandrina, tu súplica nace de una fe viva. Que el Señor toque el corazón de Rudy, lo libere de todo mal y lo cubra con su misericordia. Que encuentre en Dios la paz y el equilibrio que necesita para vivir una vida nueva y llena de amor. Julieta Vázquez Sánchez dice: Señor, te pido por mi hijo José Eric Ortiz Vázquez. Sigue dándole fortaleza para que deje los vicios de drogas y alcohol. Concédele, Señor, esa fuerza de amor. Hermana Julieta, pedimos junto a ti por José Eric, que el Señor rompa toda cadena que lo oprime, le dé valor para levantarse, y lo guíe hacia la libertad interior. Que su vida se llene de luz, fe y esperanza. Estela Orozco dice: gracias, Padre, por un nuevo día. Oración por mi hermano Alfonso Hernández Orozco. Gracias. Hermana Estela, damos gracias contigo por el don de la vida. Que el Señor bendiga a Alfonso, lo proteja y le conceda buena salud. Que tu hogar esté siempre cubierto por la gracia divina y el amor del Padre. Marta Cañaveral Noreña dice: Padre Santo, te doy gracias por este nuevo día que nos das. De antemano te agradezco y bendigo por el que llegará a mis hijos Elizabeth y Juan Pablo. También te doy gracias por la obra que estás haciendo en Valentina. Por todo, gracias, Señor. Hermana Marta, que el Señor continúe derramando bendiciones sobre tu familia, guiando a Elizabeth y Juan Pablo, y fortaleciendo a Valentina. Que cada amanecer sea testimonio del amor de Dios en sus vidas. Alejandrina Farfán dice: Dios mío, te imploro salud de mi hijo Rudy y te suplico que pueda internarse pronto. Hermana Alejandrina, elevamos contigo esta plegaria. Que el Señor abra los caminos necesarios para que Rudy reciba la ayuda y el tratamiento que necesita. Que su corazón se renueve en la fe y que pronto veas el fruto de tu oración en su vida. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con tus familiares, con tus amigos, con todo aquel que necesite escuchar una palabra de esperanza. Recuerda que cada vez que compartes la palabra de Dios, te conviertes en un instrumento de su amor. Dale me gusta a este video para que más personas puedan encontrar consuelo en el Señor. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal, para seguir creciendo juntos en la fe, día a día, guiados por el Evangelio. Sigamos unidos en oración, porque el poder de Dios no tiene límites, y juntos podemos llenar las redes de su luz y su misericordia. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas, y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad, y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente, y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación, y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo.
Oración al Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción. O si lo prefieres en la cajita de los comentarios.